Hola amigos, que tengan un tremendo hiper recontra saludazo con doble Z saludazo. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de amor al prójimo, porque todos los que violan la ley de Dios tienen en su corazón odio al prójimo, y solo aquellos que guardan la ley de Dios son los que en verdad aman al prójimo. Rogamos para que entonces nosotros amemos al prójimo. Y para eso necesitamos guardar la ley de Dios. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué tenemos aquí, amigos? Resulta que casualmente, por esas cosas de la casualidad de este mundo extraño, una diseñadora en el 2019 que precisamente se llamaba COVID, creó un vestido, un traje, con una máscara, con una mascarilla, un tapabocas. Esto ocurrió en el 2019. ¡Oh, qué visionaria! Son coincidencias de un mundo loco nada más. Aquellos que se atrevan a decir, un momentico, esto no puede ser coincidencia, son etiquetados por los emporios globales de la mentira informativa como conspiranoicos, fanáticos antigobierno, anticiencia, enemigos del bien común, plop. Entonces, amigos, ¿no debemos acaso nosotros confiar en nuestros sentidos? Es decir, ¿para qué Dios nos dio los ojos? ¿O para qué Dios nos dio el sentido común? Es simplemente para usarlos, ¿verdad? Pero no podemos confiar en lo que vemos, aunque lo estemos viendo claramente. Porque somos así, los seres humanos somos locos, según los poderes. Todo lo que vemos es una absurda teoría conspirativa. Sin embargo, amigos, estoy muy seguro que estos poderes llegarán hasta el punto de sacar una ley en donde se te prohíba pensar. Pero, por supuesto, como no pueden hacerlo, entonces te prohibirán compartir o expresarle tus pensamientos a los demás, que al fin y al cabo es casi lo mismo que prohibirte pensar. Por otro lado, recordemos que también salió la noticia que en una de las películas de los X-Men apareció el Capitán América en la plaza cuadrada de Nueva York y al fondo, a la izquierda, se puede ver una cerveza de la marca Corona y al fondo, a la derecha, se puede ver algo que es muy similar al dibujo del virus, lo cual nos daría coronavirus. Y esa película salió en el 2011. Luego los emporios de la mentira global dijeron que esta teoría conspirativa era de las más absurdas, que lo que salía en la izquierda no era un virus, sino que era un juego pirotécnico y que finalmente los que creen en estas cosas son locos, porque así es el mundo en el que estamos. Nuestros sentidos, nuestros ojos nos muestran algo, pero los poderes globales nos dicen, no, eso que tú estás viendo no es real, no, eso no es así, y si tú crees en lo que tú ves, eres un conspiranoico loco. En el pasado también ya habíamos hablado de estas extrañas coincidencias cuando analizamos la muerte de Kobe Bryant, porque estaba todo también relacionado con el coronavirus. Pues recordemos que Kobe y su hija fueron enterrados en la ciudad de Corona del Mar. Y luego, amigos, recordemos que cuando se ponía el nombre de Kobe en el traductor de Google de hebreo al inglés, nos daba COVID. Aunque ellos ya arreglaron ese error que antes ocurría, por decirlo o por llamarlo error. Es decir, el nombre Kobe te traducía del hebreo al inglés COVID. Sin embargo, eso ya no pasa. Así que ni pierdas el tiempo buscándolo en el traductor de Google. Qué raro, ¿verdad? Pero luego un rapero es expulsado de un avión porque no quiso usar la máscara, diciendo que él confiaba en Dios y que Dios nos hizo para respirar y no para vivir asfixiados en nuestra propia halitosis. La respuesta de la horda o de la turba frenética no se hizo esperar. Comentarios que lo insultaban en su cuenta de Instagram de miles de personas llovían. Amigos, le decían ignorante, usa la máscara, es la ley, loco, te pasaste de hierba, bueno, cantidad de cosas, tal vez 2000 comentarios del mismo estilo. Y amigos,
Ahí estamos viendo uno de los problemas con los que los cristianos vamos a tener que enfrentarnos. No solo hablamos del poder perseguidor del Estado, sino con la turba enardecida, la turba frenética, con los millones de fanáticos que andan por ahí caminando, que irónicamente nos llaman a nosotros fanáticos, los cuales se imponen a sí mismos normas que ni siquiera están enmarcadas bajo las constituciones de ningún país moderno. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el video. Pongan mucha atención, amigos, a este video porque va a ser increíble. Recordemos que esta turba enardecida fue la que también se presentó en la casa de Lot. Las leyes de Sodoma permitían que todo extranjero fuera, entre comillas, conocido. Si saben a lo que me refiero por los habitantes de Sodoma, ya ustedes se imaginan, ¿no? Los habitantes de Sodoma querían conocer a todo extranjero que llegara a Sodoma. Sin embargo, Lot no podía permitir que una ley draconiana y totalmente contraria a los principios de Dios fuera ejecutada sobre personas que estaban bajo el cuidado de Lot, aun y cuando esas eran las leyes de Sodoma, es decir, era lo legal en Sodoma que todo extranjero podía ser conocido, entre comillas, por los habitantes de Sodoma. Básicamente, ese era el bien común de Sodoma. El interés general primaba sobre el interés individual y un grupo de sodomitas podía conocer a un extranjero, un individuo que entraba a Sodoma a visitar porque era un solo individuo y el grupo, el bien común, el colectivo, el interés general tenía la razón, ¿verdad? Porque eso no es lo que dicen algunos que andan por ahí diciendo que el bien común prima sobre el bien individual. Pues miremos que el bien común en Sodoma era conocer a todo extranjero que ingresara a las puertas de Sodoma. Es de locos, amigos. ¿Hacia dónde va el mundo con estas doctrinas pervertidas? Es para volársele la cabeza a cualquier persona si se pone a analizar un poquito todas estas teorías pervertidas que se están insertando en las constituciones. Básicamente, el mundo muy pronto será una gran Sodoma cuando, por el bien común, un individuo pueda ser conocido, entre comillas, por el grupo, por el bien común, por el colectivo. Y amigos, muchas personas también andan culpando a sus gobernantes de las cosas que suceden, pero nada más ponte a pensar en esto. Imagínate que en vez de ese reggaetonero o rapero que tenía su frente tatuada, fuera un gobernante el que dijera que cada quien es libre de usar su mascarilla y el que se la quiera poner que se la ponga y el que no se la ponga. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de esa turba enloquecida y frenética? Indudablemente a ese gobernante lo hubieran insultado de la misma forma que al rapero. Imagínense, por supuesto que ningún gobernante quiere recibir 2000 insultos en su cuenta de Twitter. Así que vayámonos dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Básicamente un gobernante dice algo y es aclamado por la turba. Pero este es el problema. Miremos hasta dónde llevó este error a la ciudad de Sodoma, en donde la turba finalmente era la que mandaba. Y el gobernante tenía que hacer lo que dijera la turba. Hoy vemos entonces una condición que está muy clara en el ser humano, amigos. Estamos viendo que se está presentando el desenlace fatal del estilo de vida que han llevado las personas, que los ha llevado a ser seres humanos enfermos y decadentes. Y la única opción que ha encontrado esta turba enloquecida para tratar de entender su estado de decadencia es culpar a su prójimo de su decadencia y enfermedad, y luego esperar que los científicos o los seres humanos sean los que los salven. Es decir, sus gobernantes, sus científicos, sus médicos tienen que salvarlos. Sin embargo, ellos no quieren abandonar por ningún motivo su estilo de vida decadente. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Como ya habíamos hablado en videos pasados, no podemos decir que el COVID-19 sea 100% falso, pero es claro que
Hay un poder en este mundo capaz de moldear la realidad para su propio beneficio. Era desde antes de la pandemia muy claro, amigos, lo que se venía para el mundo. Ya yo se los había dicho. No solo por las profecías bíblicas de Jesús, quien dijo que en los tiempos finales vendrían pestilencias, sino porque estaba muy claro en el estilo de vida del ser humano y que ese estilo de vida lo llevaba a ser un ser enfermo y decadente que podía morir en cualquier momento. Recuerdo una persona que parecía totalmente sana, que de un momento a otro sintió una bolita en su axila. Luego el veredicto del doctor era que tenía cáncer y finalmente 6 meses después, esta persona que pensaba que los médicos la salvarían, finalmente murió. Así, de un momento a otro, cuando muchos creen que serán salvados por seres humanos, por médicos, por científicos o por gobernantes, y que tienen años de vida por delante, de repente, sea una bolita pequeña en una de sus axilas o sea cualquier enfermedad pequeña que desenlace todo ese estilo de vida decadente que han llevado, finalmente los lleva a la muerte. Y no estamos hablando de personas que han sido borrachines o personas que han vivido en excesos, pero el problema es que el ser humano está comiendo muerte. Cuando come carne animal con sangre o cualquier otro producto que venga del mundo animal, está comiendo la muerte, amigos. Y esto lleva al ser humano a ser un ser decadente. De repente, a esa persona se le ha terminado su tiempo de gracia y ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Ahora, ya les he dado prueba en este canal, amigos, de que no podemos comer carne, ni leche, ni huevos, ni pescado, ni atún, ni pollo, ni nada que venga del mundo animal. Y aún es peor si comes enlatados, embutidos, encurtidos, chorizos, cerdo. Y todavía peor si bebes licor, cerveza, etc. Eres una persona que aunque parezca sano, estás enfermo por dentro y simplemente tu enfermedad no se ha manifestado. Pero en cualquier momento, por el mínimo detalle, se va a manifestar y tú entonces no debes culpar a otros por tu enfermedad. Si quieres culpar a alguien, ve y mírate a un espejo y ahí sabrás quién es el culpable de tu estado de salud. Sea que te haya dado la pestilencia 19 o la enfermedad que sea, el único culpable de tu enfermedad no es tu vecino, eres tú. ¿Y por qué? Porque violas la ley de Dios. Es precisamente esa, amigos, la consecuencia de actuar contrario a los designios de Dios. Pero, ¿qué pasa con esta turba enceguecida, la cual no está dispuesta a aceptar que es por pisotear la ley de Dios que está enferma, sino que culpan al otro ser, culpan a su vecino, culpan a su familiar, culpan a alguien por su propia vida decadente? Ese es uno de los problemas, amigos, también, precisamente, de comer carne con sangre. Es decir, que lleva a la persona a actuar como una bestia que trata de devorar al prójimo, culparlo de sus propios problemas. Y finalmente eso es lo que le ha pasado a este rapero en el momento en que él simplemente expresó su pensamiento, expresó su forma de pensar. La turba enloquecida lo fustigó. No estamos hablando de los gobernantes, ni de la policía del pensamiento, ni de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la turba enloquecida. Fue la que lo insultó. Lo tildaron de loco, le desearon hasta la muerte. Y esto, amigos, nos lleva a entender un poco más la bestia que sube del abismo. Porque inicialmente en el Apocalipsis se nos muestra una bestia que está parada sobre la arena del mar. Recordemos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, como ya sabemos, es el Papa de Roma, quien recibió su gran poder y autoridad del gran dragón que es el Imperio Romano. Eso ocurrió cuando
el emperador Justiniano decretó en el año 538 que el Papa de Roma, desde ese momento en adelante, sería la cabeza de todas las iglesias. Recontra plop. Luego dice Apocalipsis 11, versículo 3, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Amigos, estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, predicado por los santos y profetas de Dios durante 1260 días, periodo que es simbólico y que nos representa en la Biblia 1260 años. Así que si nosotros sumamos 1260 años a el año 538, que fue el año en el que el Papa recibió poder y autoridad, eso nos lleva al año 1798, año en el que el Papa recibe una herida mortal y pierde su poder político durante la Revolución Francesa. Recordemos, amigos, que esto también está confirmado en Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia, es decir, el Papa, recibió autoridad por 42 meses. Y si multiplicamos 42 por 30, que es el número de días que tiene un mes según el calendario hebreo, esto nos vuelve a dar el mismo número de 1260. Es decir, que se confirma el periodo de autoridad del Papa para perseguir a los 2 testigos. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió durante ese periodo. Sin embargo, de repente, justo en 1798, Napoleón Bonaparte mandó a capturar al Papa de la mano de su general Berthier, quitándole esa capacidad de perseguir, de quitar y poner reyes. Esto, amigos, es lo que se conoce como la herida mortal de la bestia, en la cual el Papa pierde su poder político. Sin embargo, amigos, eso tiene un trasfondo mucho más perverso del que podemos imaginarnos, y es lo que vamos a estudiar a la luz de el Apocalipsis, pero muy a fondo en este video, para que tú entiendas contra qué poder estás lidiando en el mundo. Porque cuando este periodo de 1260 años de persecución a los 2 testigos, que son el Nuevo y el Viejo Testamento, llega a su fin en el año 1798, termina ocurriendo algo mucho peor. Se nos dice en el Apocalipsis que la bestia que sube del abismo, que es el Papa, los mata. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El problema que vemos aquí, amigos, es que al inicio vimos a la bestia parada sobre la arena del mar, pero ahora esta bestia sube del abismo. Sin embargo, sabemos que esta bestia subió del abismo en el momento en que de repente el Imperio Romano colapsó y se formó por un breve periodo de tiempo otra entidad política que fue llamada el Exarcado de Ravenna. En ese momento, esa bestia murió. Pero cuando de repente de nuevo se instauró el Imperio Romano, esa bestia sube del abismo, resucitó. Entonces, amigos, la herida mortal que sufre la bestia no tiene nada que ver con cuando la bestia sube del abismo. Así que tenemos que entender que la bestia que sube del abismo sigue siendo el mismo Papa. Sin embargo, ¿cómo es que el Papa ahora podía perseguir a los 2 testigos, aún matarlos, cuando el Papa recién había acabado de perder su poder político? Aquí es donde vamos a entender, amigos, lo que yo les voy a revelar en este video. Entendamos primero que los 2 testigos fueron matados, asesinados, cuando la nación francesa, por ley, decretó que nadie podía leer la palabra de Dios, ni evangelizar, ni nada. Establecieron un nuevo dios llamado la diosa de la razón, como una nueva diosa de Francia. Y esto ocurrió por decreto de Estado. En este caso, amigos,
Aquí estamos viendo un componente de esta bestia que no había sido analizado claramente, y es que esta bestia es capaz de controlar la muchedumbre, la turba enloquecida, amigos, es decir, el colectivo. Aquí, amigos, tenemos que entender que este colectivo fue el que finalmente mató a los 2 testigos. Entendamos esto. Inclusive porque esto ocurrió en la Revolución Francesa, en un momento en que el monarca había sido descabezado por la turba. Ahora, esta bestia que sube del abismo seguía siendo el mismo Sacro Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano Católico, pero ya no estaba actuando como lo habíamos visto actuar durante el periodo de 1260 años de persecución. Es decir, ahora actuaba de una manera muy distinta. Recordemos que durante ese periodo de 1260 años de persecución papal, la persecución se daba en los términos en que el Papa daba la orden y esa orden la recibía el monarca, el rey, y luego el rey, como monarca supremo, establecía un decreto en el cual aquel que no obedeciera los dogmas papales sufriría multas, cárcel y finalmente la pena de muerte. Es decir, que durante esos 1260 años había un sistema político conocido como monarquías feudalistas. No había democracia, no había república, no había nada de esto. El monarca era el que de repente decidía lo que le diera la gana decidir y todo el mundo tenía que obedecerlo, o simplemente no podías trabajar. Entonces, esta monarquía feudalista fue la que usó la Iglesia Católica para perseguir a los 2 testigos. Sin embargo, como la Iglesia Católica le exigía cada vez más una mayor tajada de los impuestos a estas monarquías, luego el rey recurría a la inflación para poder financiar su vida extravagante, sus guerras y también para pagarle los gastos a la iglesia, es decir, la vida extravagante que llevaban también los monarcas de la Iglesia Católica. Pues como era obvio, este sistema finalmente iba a colapsar, por lo que la bestia que sube del abismo, que es el Papa, se ideó un plan muy pero muy interesante. Es decir, él veía claramente que las monarquías iban a colapsar, no había nada que hacer y finalmente decidió instaurar una nueva forma de gobierno, un gobierno del pueblo, pero que en realidad estaría gobernado o controlado por la Iglesia Católica a través de un nuevo sistema, una sociedad secreta llamada masonería, la cual estaría secretamente establecida en toda ciudad, en toda nación, y mediante esta orden secreta, la Iglesia Católica lo controlaría todo, igual como en la Edad Media. Tremendo, amigos. Ahora, de esa manera, el pueblo finalmente haría lo que el Papa quería que hicieran. Es decir, aunque el pueblo pensaba que tenía ahora voz y voto, finalmente el pueblo hacía lo que el Papa ordenaba. Y así el pueblo pensaba que estaba en un nuevo sistema, en una democracia. Pero no era así. Es así como vimos a la muchedumbre, la turba, loca, frenética y enardecida, que terminaban haciendo lo que la bestia que sube del abismo venía haciendo desde mucho antes, en el periodo de 1260 años, persiguiendo la palabra de Dios. Finalmente la bestia que sube del abismo le da muerte a la palabra de Dios, ya no a través de una monarquía, sino a través de la turba, del colectivo, del bien común. Amigos, el interés general sobre el interés individual. Pongan atención. Recordemos que en París se estableció este decreto legal en donde ya Dios, es decir, Jehová, no existía. Ahora existía la diosa de la razón. Abolieron también el día de reposo en sábado y establecieron una semana de 10 días. Se abolió también la institución del matrimonio, estableciendo por ley que cualquiera podía casarse con quien quiera, con un árbol, con un hombre, con un animal, etc.
Esto, amigos, es lo que vimos profetizado en Apocalipsis 11 en el versículo 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue colgado en el madero. Amigos, París o Francia se convirtió en Sodoma porque instauró la doctrina del bien común. Legalizaron la inmoralidad, la hicieron ley, y ahora un hombre podía casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque eso era lo que quería el colectivo, el bien común. Luego, París o Francia se convirtió en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era una nación atea y Francia se convirtió en una nación atea cuando rechazó por ley de Estado a su Dios creador y estableció un Dios ateo, la diosa de la razón. Esto por ley de Estado. Es decir, el humanismo nos mostraba al ser humano como centro de todo y como un ser que podía salvarse a sí mismo. Nosotros aún hoy en día estamos viendo este mismo proceso en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos aún con esta bestia que sube del abismo. Por lo cual nosotros, los cristianos, vamos a tener que lidiar con Sodoma y con Egipto, siendo Sodoma la inmoralidad y Egipto el ateísmo. Ahora entendemos por qué este rapero dijo que él no iba a usar el tapabocas porque creía en Dios, y la turba que piensa que Dios no va a salvar a nadie y que cada ser humano tiene que salvarse a sí mismo, lo insultó, porque esta turba aún tiene este concepto humanista de la Revolución Francesa. Aquí estamos viendo el problema que muchos cristianos se van a encontrar, y es a una turba ejecutando como por un poder demoníaco órdenes de la bestia que sube del abismo, sin que sea ni siquiera una ley. Es decir, es como si fueran la misma bestia que sube del abismo. En pocas palabras, son la bestia que sube del abismo. Aunque sabemos que la bestia es el Papa, cuando tú haces lo que el Papa quiere que hagas, eres parte de esa bestia. Leamos lo que dice Apocalipsis 11, versículo 9 al 10. Y los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Tremendo, amigos. Estamos viendo las palabras claras que dicen: los moradores de la tierra se alegrarán de que la palabra de Dios es eliminada de la faz de la tierra. Y es increíble cómo esto se está presentando aún hoy en día y cobrará mucha más fuerza. Porque recordemos también que la palabra de Dios es amor. Lo que en verdad estamos viendo es que las personas se están alegrando de que el amor se ha eliminado de la faz de la tierra. Y no puede dejar de asombrarnos cómo hoy se han instaurado leyes, aunque son ilegales, pero se han instaurado en donde, por la pandemia, tú no puedes abrazar a nadie. Debes estar mínimo a 1 metro de distancia de toda persona. Las familias no pueden reunirse. Los nietos no pueden visitar a sus abuelos. Todo esto, amigos, establecido por decreto de Estado, lo cual han llamado distanciamiento social, y aún la muchedumbre está perfectamente feliz de vivir en un mundo donde no se puede expresar amor. Supuestamente, porque es la única manera de salvarnos del virus. Recontra mega plop. Algunos dirán: Cusatón, yo no soy ateo, yo creo en Dios. Pero entendamos, amigos, que este ateísmo es un ateísmo mezclado con la religión. Tú puedes profesar cierta religión, pero aún ser ateo. En el momento en que tú no tienes fe, tú eres ateo, básicamente. Aunque tú reconozcas la existencia de ese Dios, al final, si no tienes fe en ese Dios, practicas un ateísmo disimulado, ¿entiendes?
Esto viene de la Revolución Francesa, amigos. Por eso se dice que esta bestia sube del abismo, porque trae una doctrina que se inserta en las personas sin que las personas se den cuenta. En esto vemos de nuevo una guerra contra la palabra de Dios. Lo estamos viendo actualmente a raíz de la pandemia, descrita también en Apocalipsis 11, porque no puedes evangelizar de persona a persona, no puedes ir de casa en casa tocando las puertas. ¿Por qué? Porque estás violando el distanciamiento social. Y esto, amigos, establecido por ley de Estado. Entonces sigue esta guerra contra la palabra de Dios. Luego, recordemos, amigos, también que Estados Unidos estableció hace poco, en el 2015, por ley de Estado, su ley en la cual las personas del mismo género podían casarse, y luego eso se fue extendiendo como pólvora en todo el mundo, y la mayoría de los países insertaron esa ley en sus constituciones, convirtiéndose el mundo en Sodoma. Pero además, amigos, recordemos que el Papa Francisco, que es la bestia que sube del abismo, dijo que Dios ama a las personas LGTBI. Y por supuesto, no solo el mundo entero estuvo de acuerdo con esa expresión, sino la mayoría del mundo cristiano. Plop, que es lo que nos interesa en este video. Porque cuando el mundo cristiano está aprobando doctrinas que son netamente ateístas, porque todo lo que venga de Sodoma y de Egipto es ateísta, aún y cuando esté bajo un manto religioso, aún sigue siendo ateísta. Muchos piensan que el ateísmo es solamente una persona que niega de plano a Dios y que no lo reconoce por nada. Claro, esa persona es ateísta, pero también está el que de alguna manera profesa una religión aparentemente cristiana, pero no tiene fe en Dios. Esa persona también es ateísta. Y cuando tú dices, sabes, Dios me creó para respirar aire puro, y entonces, ¿por qué voy a tener que ponerme esto? Y si las personas te empiezan a insultar, ahí estamos viendo un ateísmo de la turba. Entendamos entonces el por qué nosotros no podemos adicionarnos a movimientos de esta turba, que muchas veces son antigobierno, son movimientos revolucionarios como lo que ocurrió en Chile. ¿Por qué? Porque esta turba también es antidios, es una turba ateísta sodomita. Nosotros, por tanto, no podemos aliarnos con esa muchedumbre, porque esa es la muchedumbre que se alegra o que se va a alegrar de que la palabra de Dios sea erradicada de la tierra. Por esto nosotros no podemos apoyar movimientos populares ni sindicales, ni revolucionarios, ni nada que trate de establecer un yugo sobre los gobiernos, porque esos movimientos populares son contrarios a la palabra de Dios según lo que nos muestra el Apocalipsis. Además, porque la bestia que sube del abismo es capaz de controlar a estas masas y las controla a través de la masonería, a través de los emporios mediáticos de la mentira informativa. Y esto lo vimos clarísimo en la Revolución Francesa, amigos, y hoy lo vemos también a través de la masonería. Por lo cual estamos viendo que la turba, la muchedumbre, es afín a la bestia. Son casi que el mismo individuo. Tienen como que una simbiosis. La turba obedece a la bestia y la bestia protege a la turba. Por esto es que nosotros vemos al Papa Francisco clamando por el bien común. ¿Por qué? Porque es el bien de la muchedumbre. El Papa Francisco trata de proteger a las masas, a la muchedumbre, al colectivo. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Apocalipsis, se nos está mostrando que el colectivo es parte de la bestia que sube del abismo. Es triste, amigos, es lamentable. Nuestra labor es rescatar pequeños individuos de ese colectivo, pero pensar que este colectivo va a lograr algo en este mundo no es posible, porque el colectivo hace parte de la bestia que sube del abismo. Recordemos, amigos, vamos a darle entendimiento a esto. Cuando el mundo se empieza a guiar por esta doctrina del bien común y de lo que diga el colectivo, recordemos que fue precisamente el colectivo el que le mochó la cabeza a los monarcas en Francia.
¿Y podemos decir que eso es un bien común? Por lo menos en lo que a mí respecta, no. Yo no estoy de acuerdo en que una muchedumbre llegue y tome a un gobernante y lo pasen por una guillotina. Jamás estaría de acuerdo. Pero, según el Papa, es el bien común. Es decir, el bien común es todo lo que satisface al colectivo. Es esta doctrina en donde el interés general está por encima del interés individual. ¿Y qué pasa cuando el interés general es pasar al gobernante por la guillotina? Estoy seguro que en ese momento al gobernante no le va a gustar mucho la doctrina del bien común. Sin embargo, estamos viendo esta doctrina insertarse en nuestras constituciones, en donde ahora se te dice que tienes que usar la máscara, el tapabocas, porque el interés general prima sobre el individual. Entonces, asimismo, ¿qué pasará cuando el interés general de la turba enloquecida prime sobre el individuo como gobernante? Ay, amigos, ahí el gobernante tendrá que beber una cucharada de su propia medicina. Ahora, nosotros tampoco estamos tratando de instaurar un cierto tipo de monarquía en donde el gobernante no puede ser tocado, pero tampoco podemos permitir que esta turba enloquecida se desboque con una doctrina que le da vía libre a hacer lo que le dé la gana. Amigos, básicamente nosotros estamos viendo que la turba va en una simbiosis perfecta con la bestia que sube del abismo. No podemos pensar, oh no, las personas están aburridas y están tristes. No, amigos, las personas harán lo que la bestia que sube del abismo desea. Entendamos, amigos, lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Como sabemos, la gran ramera es la Iglesia Católica. Ella está sentada sobre la bestia y la bestia es el Papa. Y el Papa no es solamente él como un individuo, sino muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que son la misma bestia. Amigos, toda muchedumbre entonces obedece ciegamente al Papa. ¿Por qué? Porque siempre han sido una sola bestia. Por eso las masas lo adoran. Por eso el colectivo lo venera. Y nosotros, amigos, realmente tenemos que entender estas cosas. Porque cuando vemos que aunque el tapabocas podría ser usado por cada individuo para protegerse de cualquier enfermedad, sin embargo, esta muchedumbre exige que o todos se ponen el tapabocas o ese individuo tiene que largarse. Entonces, estamos ante la dictadura de la turba, que es la dictadura de la bestia. Amigos, es tremendo. Por esto, esperar que un movimiento popular va a finalizar, por ejemplo, con esto de la pestilencia 19, es un error rotundo. Es algo que no se aplica a la profecía, en donde se nos muestra que todo movimiento popular es contrario a Dios y está controlado aún por la bestia que sube del abismo. Nuestra única labor entonces es tratar de compartir la palabra de Dios con cuantos más podamos, a ver si uno de esos individuos despierta de ese letargo en el que está, de repente decida dedicarle unos minutos de su vida a aprender de profecía y dejar de perder su tiempo viendo televisión. Pero amigos, mientras no entendamos este asunto de la mayor importancia, de que esta muchedumbre ejerce el mismo papel perseguidor, al igual que las autoridades controladas por la bestia, nosotros vamos a tener problemas, porque esto ya lo estamos viendo durante la pandemia. No solamente las que están persiguiendo a las personas son las autoridades, sino las mismas personas, los cuales están dispuestos a denunciar a sus vecinos y, bajo la misma lógica, también estarían dispuestos a denunciar a sus familiares. Y aún hemos visto que han estado felices de establecer algo que han llamado rastreo de contactos, por medio del cual las mismas personas pueden llamar o enviar un mensaje a las autoridades para denunciar a aquel que no esté ajustado al bien común, al colectivo.
Aquí, amigos, la palabra de Jesús se cumple al pie de la letra en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo, amigos. La muchedumbre es hija del dragón, es hija del diablo. No acepta que ellos están enfermos por su propia culpa, por tener un estilo de vida decadente, que no come sano, porque comen carne con sangre, y luego lo que buscan es culpar a otros que sí están sanos. Literalmente, van a llegar al punto de establecer penas de muerte en contra de aquel que exprese su libertad de conciencia. ¿Y por qué? Porque son hijos del diablo. Y los hijos del diablo hacen lo que el diablo hace, es decir, matar, amigos. Es increíble. Pero aún es más interesante cuando vemos lo que Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y muchas personas creen que volverán a nacer cuando reciban un pinchazo. Pero el que nace de carne, carne es. Y el pinchazo es plasma, es ADN de animales y o de bebés abortados. Mientras que el que nace del espíritu es espíritu. El que nace del pinchazo es carne. Y el que nace del espíritu vive eternamente, no el que nace de la carne. Pero ellos no pueden entender esto. Más te van a decir que eres un fanático, eres un loco religioso. Entonces te dirán, ¿acaso no crees en la ciencia? Luego, confirmamos que sí hay un ateísmo en las religiones cristianas hoy en día. Porque, amigos, nada de lo que está pasando en el mundo pudiera pasar si las religiones cristianas no lo aprobaran. Por lo cual, cuando se nos muestra que es la religión cristiana la que acepta el ateísmo y la sodomía, estamos viendo que en sí obedece a la bestia que sube del abismo. Al contrario de lo que se nos ha dicho, amigos, la Iglesia no ha perseguido a los científicos. La Iglesia usó a los científicos, entre comillas, para fundar una falsa ciencia, para llevar a las personas a un ateísmo, en el cual yo creo en Dios, pero Dios no creó al mundo como Él dice que lo creó. Dios no creó el mundo en el tiempo que Él dice que lo creó. Y Dios no creó al ser humano como Él dice que lo creó. Yo creo en lo que dice la ciencia, aunque creo en Dios. Así que vemos el ateísmo que manejan las religiones cristianas hoy en día. Creen en una falsa ciencia que al final niega la palabra, amigos. Es decir, que estamos viendo que sigue esta batalla entre los dos testigos y la bestia que sube del abismo, precisamente porque es en la religión cristiana donde hay una falsa ciencia. Aún con este tema de la fantasía espacial y de que arriba en el cielo no está el trono de Dios, sino que hay satélites, amigos, es la falsa ciencia que te dice que venimos del mono, que hemos sido parte de una evolución de miles de años, que la Tierra lleva 50,000 años o billones de años, y te engañan de esta manera, te llevan a dudar de Dios, te llevan inclusive a aceptar que Dios no creó el ADN del ser humano, sino que este simplemente fue el resultado del azar. Y como este ADN es el resultado de un azar, de una evolución producto de procesos en esta tierra que de alguna manera lo hacen ser más fuerte para unas enfermedades y más débil a las otras, por tal motivo se permite entonces que el ser humano cambie ese ADN. Y esto, amigos, es un ataque directo a la palabra de Dios. Es un ataque directo a la manera como Dios creó al ser humano. Y es un ataque directo a todo lo que tiene que ver con el Nuevo y el Viejo Testamento. Y aún, amigos, como ya hemos explicado en este video, el hecho de que hasta ataque a la Iglesia Católica no quiere decir que la bestia que sube del abismo, que es el Papa, no está detrás de estas cosas, porque es lo mismo que ocurrió durante la Revolución Francesa.
Recordemos que no solo se persiguió a aquellos que predicaban la palabra de Dios en la sana doctrina, sino a todo aquel que predicara la palabra de Dios. Y esto lo estamos viendo en esta crisis que le ocurre a este rapero. Puede que él sea católico, pero como predica en cierta manera que existe un Dios y que hemos sido creados por un Dios y no que venimos de una evolución, entonces la turba enloquecida lo fustigó. Aquí vemos, amigos, que aunque el Papa recibió una herida mortal durante la Revolución Francesa, el Papa siguió ejerciendo su poder de bestia que sube del abismo, haciéndole guerra a la palabra de Dios, solo que no lo hizo abiertamente a través de las monarquías, como ocurrió durante el periodo de los 1260 años, en donde las monarquías eran las que perseguían al pueblo de Dios, sino que lo hizo a través de la muchedumbre de gente, a través de la masonería. Hoy, este mismo poder persigue la palabra de Dios a través de la pandemia, a través de obligarte a hacer cosas por el colectivo, por el bien común, que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, amigos, miremos cómo un gobernante muchas veces se puede ver maniatado frente a esta turba y finalmente tiene que darle gusto a los deseos de esta turba. ¿Por qué? Porque es el bien común. Plop. Pero, amigos, ya hemos probado que el bien común finalmente será acabar con la palabra de Dios. Un ejemplo increíble de esto lo vemos en el estado de California, donde el gobernador Gavin Newsom ha perseguido durísimo a las iglesias cristianas, a todas las iglesias, toda iglesia que predique la palabra de Dios durante la pandemia, obligándolas a cerrar sus puertas. Y entre ellas vimos el caso de la iglesia de John MacArthur, que se rehusaba a cerrar sus puertas. ¿Y qué religión profesa el gobernador de California? Es católico. Plop. I'm a practicing Catholic. I got married in the church 2+ years. I don't see what we're doing in terms of advancing the bond of love and monogamy and extending that to families of same sex, in any way, shape, or form takes away anything from the church or the sanctity of the union that my wife and I have. I would just like to ask the mayor, as a practicing Catholic, do you believe the Bible is the Word of God? Yeah, look, Pastor, I'm not going to get in a theological debate with you. No, that's not a theological debate. That's just a straight question. Do you believe the Bible is the authoritative Word of God? Yeah, I with respect, I guess I do. Now the response. Well, then the Bible says when God created man, He said one man, one woman, cleave together for life. That's a family. Jesus in the New Testament reaffirms that. All the writers of the Old and the New Testament affirm it. Adultery, bestiality, homosexuality was punishable by death according to the Old Testament law because it was so serious in those early years, because it literally shattered the hope of civilization. The New Testament offers us, of course, grace. Those sins are sins. They are forgivable. Jesus died to redeem us from those sins. We're all sinners. You don't want to categorize Well, what does the state have to do with it? But the point at this juncture is, well, he's representing the state. He's That's coming only back and saying, representing I'm the a Bible. Catholic, and I'm a Catholic, and somehow this fits into my Catholicism. And I'm saying, well, what's your authority then? Así que tenemos que prepararnos para lo que pronto será un hecho, y es que el Estado no nos va a proteger de esta muchedumbre enloquecida, porque es el bien común. Es decir, que estamos de vuelta en Sodoma, en donde el Estado no protegía a Lot. Lot estaba solo con los ángeles de Dios, y afuera la muchedumbre enloquecida que quería ejercer el bien común, que era conocer a esos visitantes, pero ellos no sabían que eran ángeles de Dios. Pero aún la muchedumbre quería ejercer el bien común. Era su derecho legal, porque era el interés general sobre el interés individual. Es decir, esto aplicándolo a esta loca doctrina del bien común. Por supuesto, no estoy de acuerdo con eso, pero vemos, amigos, el grave problema de lo que se está insertando en el mundo. Porque, amigos, así como Lot no tenía protección del estado de Sodoma, porque básicamente la turba estaba haciendo algo que era legal, asimismo, nosotros nos vamos a ver con ese mismo problema. Nos vamos a encontrar directamente con la turba, así como este rapero se encontró con la turba. Amigos, es tremendo.
Es por esto que hay que ponerle tal vez más atención a la turba que a nuestros gobernantes. Y aún en algunos casos, Dios moverá a sus ángeles para que tú seas protegido de esta muchedumbre, porque en realidad la muchedumbre también es la bestia que sube del abismo. Muchos tal vez ya estarán pensando que algunos de sus familiares hacen parte de esa turba. Y por esto recordemos lo que dice en Mateo capítulo 10 versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los padres se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Y por qué? Por el bien común, amigos. Antes de acabar este video también quiero mostrarles algo que se me estaba pasando, y es el hecho de que esta bestia del abismo presenta una condición que se llama progresismo, lo cual es supremamente curioso, amigos, porque básicamente ellos lo proclaman a los cuatro vientos. Cuando tú miras los nombres de algunos partidos políticos, sobre todo los que son de izquierda, ellos se hacen llamar progresistas. Sobre todo porque los partidos políticos claman o tienen como esta doctrina en la cual ellos están con el pueblo, entre comillas, pero finalmente estos partidos políticos se hacen llamar progresistas, por ejemplo como el Partido Demócrata. Y este es un componente de la bestia que sube del abismo. ¿Por qué, amigos? Porque el progresismo es Sodoma y es Egipto, es la inmoralidad y es el ateísmo. Y finalmente el progresismo lleva a una persecución de la palabra de Dios. ¿Por qué, amigos? La sola palabra progresismo nos indica el carácter de la bestia que sube del abismo. Es una condición de deterioro, de continuo progreso, pero al colapso. Es una condición progresiva a la destrucción. Sus errores no son estáticos. No es como que en el caso de una persona que está poseída por este espíritu de la bestia del abismo, comete un pequeño error y dice, voy a cometer un pequeño error, y piensa que hasta ahí llegó su error. No, amigos, este progresismo es dinámico. El error empeora con el tiempo. Esto lo vemos en Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Aquí vemos la condición perfecta de esta bestia progresista, y es que va a perdición. Es decir, que ese progresismo es un desastre continuo hasta que finalmente colapsa totalmente. Y esto lo hemos podido comprobar a través del video, cómo esta doctrina del bien común va progresando poco a poco hasta que en la sociedad hay anarquía, amigos. Ahora, miremos lo que está ocurriendo con el pinchazo. Esto tiene cumplimientos que parecen que no fueran posibles, pero lo estamos palpando en nuestra realidad, en donde a través de esta doctrina del pinchazo, en la cual tú eres salvado por otro ser humano, vemos un ateísmo en el cual ellos consideran que adoran a Dios. Ellos dicen sí, creemos en Dios, pero quien los va a salvar es el pinchazo. Ahí dan muestra de la característica progresiva del error. Recordemos cómo empezó todo. Primero salieron del closet, luego ya no era solo salir del closet, luego podían casarse con otro hombre. Luego eso progresó. Ahora el hombre puede ser transgénero. Luego eso progresó y ahora el hombre quiere ser transhumano. Es decir, amigos, es un movimiento que le hace honor a su nombre de una manera espectacular. Es un progresismo a la destrucción. Aquellos que aceptan la doctrina de Sodoma van a terminar en el transhumanismo, precisamente porque es un progresismo. Es decir, sus errores progresan de un pequeñito error a otro más grandecito y hasta que llevan a un error irreversible, amigos. Y así mismo va a ocurrir en el mundo, en el cual vamos de error pequeño a error mediano y vamos al punto de causarle al mundo un daño irreparable. Ahora, hablando de eso, recordemos que esto está profetizado en la Biblia y ya les había hecho un video en donde cuando se persigue a los cristianos, la consecuencia final de esta persecución es un daño irreparable al mundo.
Y esto lo vimos manifestarse en la Revolución Francesa, como toda esta persecución que ocurrió en Francia durante 1260 años desembocó en un colapso y una anarquía horripilante en Francia. Pero leamos lo que dice el libro Esther en el capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amigos, aquí vemos a Amán, representado hoy en día por el Papa Francisco, declarando que hay un pueblo esparcido sobre toda la tierra. Estos serían los 144,000, los cuales no son progresistas. Ellos no aceptan ni siquiera el más pequeño error. Siguen las leyes de Dios, pero no siguen las leyes del bien común. Y por tanto, no están de acuerdo con el transhumanismo. Qué interesante, ¿verdad? Porque Amán no buscaba el beneficio del reino. Él lo único que quería era la destrucción del pueblo de Dios, porque así destruiría a los dos testigos, al Antiguo y el Nuevo Testamento. Amigos, es increíble. Ahora, Amán estaba dispuesto a causarle un daño irreparable al reino del rey Asuero con tal de deshacerse del pueblo de Dios. ¿Y acaso estamos viendo que esto está a punto de ocurrir de nuevo en el mundo, amigos? Por esto la reina Esther le advierte urgentemente al rey Asuero en Esther capítulo 7 versículo 4: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¡Wow, amigos! Es increíble, es algo increíble. La muerte del pueblo de Dios sería la erradicación de los dos testigos. Vemos esta vieja lucha entre esta bestia que sube del abismo y los dos testigos, amigos, hasta llegar a un punto culminante en el cual se le causa al mundo un daño irreparable. ¿Y quién se lo causa? Se lo causa la bestia que sube del abismo, es decir, será el colectivo también el culpable del daño irreparable que se le va a causar al mundo cuando el genoma humano sea tergiversado y deteriorado. Amigos, increíble. Bueno, para no extenderme más en este video, voy a tocar este tema en otro video. Hasta pronto, amigos.